De vuelta con el matutino del país por el Canal 6, el Canal del Sol. Queremos aprovechar, Juan Antonio, a propósito de que se comió todo el pan, man. Sí, la mitad. Riquísima la telera, pero le faltó un chin de... Pero yo veo que ahí hay, yo veo que hay suficiente esa telera la hace tránsito. la gente que más sabe. Mírala ahí, la Unión de Medianos y Pequeños Industriales de la Harina. La gente de la UMPI. Muy bien. ¿De dónde? De la UMPI, que son la Unión, el Unión grupo, de el núcleo que aglutina a toda esa gente del sector panadero. Bueno, usted sabe que para los gustos... Unión y Nacional, ciertos colores, claro que sí. yo no estoy diciendo que no es una telera de calidad. Lo que yo estoy diciendo, para el gusto de John Anthony Croix. Estaba ese soy completa, yo, pero Trifolio le se falta comió un par la de otra huevos. parte ¿Y que qué es falta. Sí, John la Anthony mitad, la Croix? mitad. ¿Es de la isla San Croix? What? ¿Qué es lo que usted quiere? Que yo diga que yo me llamo Juan Antonio Cruz. Con eso yo vendo. Ahí Perfecto, está excelente. el pan de la UMPI, gracias por el detalle sí, que nos han gracias. enviado en la mañana de hoy. Sabrosa, para compartirlo sabrosa, con los compañeros. mucha Ya de calidad. hecho Trifolio probó la mitad de esa telera, yo no sé cómo le Yo no he culpa, probado, Francia. pero es bastante. ¿Tú no has probado? No. A nosotros No, probamos es que también, fue no en la Trifolio. dimensión de Me Trifolio. encontraba famélico y necesitaba nutrirme y aproveché Claro, este producto combustible. de calidad. Vamos a recibir a nuestro primer invitado, Rosa María. Así es, nos acompaña en este día el pastor Feliciano Lancen Custodio, presidente de la Unidad Dominicana, del Consejo Dominicano del Consejo Dominicano de Unidad Evangélica. Del CODUE. Bienvenido, del CODUE, claro, Muy Consejo conocido y Dominicano de Unidad famoso del Evangélica, país. CODUE. Nos acompaña en este día. Gracias, pastor Feliciano, por acompañarnos, por aceptar nuestra invitación. No, gracias a usted, de verdad que me siento en familia con este programa tan importante para el país y para nosotros como comunidad evangélica también muy importante participar con personas como ustedes de tantos principios y valores y que dan tantas informaciones al país. Muchísimas gracias. A Pastor. propósito, permíteme, si tenía de una vez algo para el pastor. En febrero, a propósito usted de saludar la rendición de cuentas del presidente de la República, Luis Abinader, usted dijo algo. Y creo que este es el momento, en una época en que pasamos balance. Usted dijo, el presidente debió haber sido más enfático al orientar a la ciudadanía sobre cómo él iba a trabajar los temas de la canasta básica, de la seguridad nacional y de la salud, haciendo entonces un balance en la época navideña. ¿Cómo usted encuentra ahora que el presidente de la República ha encarado los principales temas de la ciudadanía, de la población? Mira, realmente el presidente Luis Abinader se encuentra su gobierno en un gran desafío desde que llegó y sigue trabajando con ese desafío porque, como ustedes saben, de manera global la inflación se ha mantenido en un pico que va hacia arriba y eso conlleva que en la República Dominicana también la inflación se ha aumentado. Igualmente los servicios de salud se necesita más inversión. Nosotros tenemos una particularidad muy diferente a otros países y es la parte migratoria que también carga la parte de salud y hay mucha carencia en los hospitales. A veces yo voy a emergencia de los hospitales públicos y me encuentro personas que tienen 3 y 4 días en una camilla en la emergencia porque no hay sala ni hay cama. De manera que eso sigue siendo un desafío, un reto para el gobierno de Luis Abinader. También la seguridad aumenta porque los crímenes se han modernizado y también se hacen comparaciones, como los abogados hacen comparaciones de derechos de otros países, los criminales hacen alianza con otros delincuentes de otro país y también eso ha llegado a la República Dominicana, por lo que la República Dominicana, tanto las autoridades como la salud y la inflación, es un reto para cualquier gobierno, tanto, pero el que está de turno tiene un gran desafío, aunque el presidente Luis Abinader se mantiene luchando con cada uno de ellos, pero no ha podido controlarlo. Sabemos que eso no es fácil de controlar, porque un país con una economía frágil, como yo he dicho, y que vive trabajando base préstamo, que no es economía propia, a veces nos preocupa bastante eso porque estamos endeudando el Producto Interno Bruto y podemos llegar a una incapacidad de pago como otros países que no quisiéramos llegar, como países que están ya muy desbordados de la inflación, pero creemos que la República Dominicana es un país muy resiliente, con una capacidad que ha demostrado que sale rápido de los problemas y tenemos fe y optimismo de que el país va a salir hacia adelante, sobre todo con una buena administración que el presidente quiere mostrar. Sin embargo, para eso necesita un equipo que se pueda compenetrar con él y pueda ayudar a paliar esas situaciones, pero todavía estamos en el desafío de salud, de inflación y de la seguridad. Pero y la ahora canasta básica, la ¿cómo canasta usted? básica, le digo que, bueno, no es un secreto para nadie, cuando vamos al supermercado vemos que los precios están aumentados, no es fácil el poder adquisitivo de los dominicanos. Sin embargo, les repito, no es propio solamente de este país, sino de la región. Sin embargo, no solamente la República Dominicana tiene ese desafío que dije en febrero, sino que también ahora se aumenta lo del tránsito. Es una gran preocupación para nosotros cuando salimos a la calle
tenemos que salir con una hora y media de antelación para llegar a los lugares, pero tampoco tenemos esa seguridad cuando pasamos por una vía. En el caso mío, después de eso que aconteció ahora, de esa inundación, cuando paso por un elevado, por un túnel, siento temor de que puede caerse una pared, vivo mirando ya las paredes. Yo pienso que hay que hacer un mapeo de reparación de la infraestructura que tenemos, que ya tienen 20 años, 15 años, y hacer una revisión de ella. Si hay que parar la fabricación de nuevas obras de infraestructura, hay que detenerla y reparar la que tenemos, porque podemos caer en un problema serio como el metro, teleférico, que puede ser una sorpresa para los dominicanos. La verdad es que eso es un desafío. Usted no está siendo un poquito exagerado cuando dice como el metro, como... No. va a promover de alguna manera el temor mucho más. No, porque realmente... Lo cierto es que todos sentimos gran parte del temor cuando tratamos o tenemos que pasar por debajo del... Lo que yo del quiero túnel. llamar la atención es que si no se están dando mantenimiento a esa infraestructura, se le dé el mantenimiento. Sí. Porque a veces yo veo infraestructura cuando voy debajo que están como muy descuidadas. A veces hay que quizás quitar la corrosión que tiene, pintarlo de nuevo y revisarlo de manera sistemática, que no se descuiden, porque sabe cuando pasa una administración a otra, teníamos una administración de muchos años, de manera estable, puede ser que la administración que llega nueva no sabe que hay que dar un mantenimiento preventivo o de cada X tiempo y se pueda descuidar y eso pueda detonarse en una situación difícil. Y usted Todavía como tenemos cristiano, seguridad usted como cristiano tiene un compromiso con el realismo. con la realidad realmente, y yo tengo mucha familia, muchos amigos, y no solamente familia, ni la comunidad de fe, sino todos los dominicanos cuando pasa una situación como la que está pasando en San Cristóbal, en Jaina, eso pone a uno a temblar. Mira, en estos días una explosión en San Cristóbal, que eso no puede tirarse a ningún partido político, porque eso es ajeno al asunto político. Solamente estamos llamando la atención a los encargados como obra pública que se mantengan en el cuidado del mantenimiento de las obras viales y de los túneles, de los elevados, para evitar cualquier situación a los dominicanos. Pero usted sabía que hay una retribución de cerca de 20 millones de pesos mensuales para supervisar solamente los túneles del Distrito Nacional. Bueno, y a pesar de no esa sé desde inversión, cuándo están esos 20 millones, porque no sé qué pasó ahí, que no se dieron cuenta que ese paso tenía problemas, porque ya lo habían anunciado. Incluso todavía estoy mirando en el túnel largo que yo pasé ayer, que hay algunas cerámicas que están como por brotarse. Entonces eso hay que ponerle atención, porque si lo dejamos al tiempo, tenemos un cambio climático que no avisa. Antes, cuando yo era niño, mi abuelo me decía, vamos a sembrar arroz en mayo, o habichuela en tal fecha porque va a llover, o este tiempo no va a llover. Sin embargo, ahora tenemos un cambio climático que en el tiempo que no hay temporada ciclónica parece un ventarrón como en estos días. Ha estado lloviendo. Entonces, como no tenemos seguridad del clima, las autoridades deben saber que las cosas han cambiado y deben tener un mantenimiento programático y sistemático de las vías y de todo, incluso la poda de árboles en las carreteras, que muchas personas han muerto porque le cae un árbol. Eso hay que hacerlo no solamente en temporada ciclónica, sino de manera sistemática. Doctor, Pastor, discúlpeme, usted como presidente del CODUE, ¿verdad?, que aglutina a todas las iglesias. La mayoría de las iglesias, sí. La mayoría de las iglesias evangélicas. Ustedes no colocan ningún tipo, ustedes son personas que generalmente cohabitan en su familia, que tienen hijos, que tienen esposas, que realizan sus actividades cotidianas. Van a los supermercados como yo. No, él no va a los supermercados, Sí, pero él va, míralo ahí, sabe cómo está el va, país. Pero va a los supermercados. Usted va a los supermercados, Sí, yo voy mucho a y los sabe lo supermercados. costoso que Él sabe están cómo está los el país. alimentos. ¿Ustedes no le obstaculizan a ninguno de los pastores que forman parte de su membresía que aborden la problemática social del país? No, realmente los pastores tienen total libertad de abordar sus temas que puedan doblar. Obviamente, si usted no tiene la vocería, no lo entrevistan. Y también tenemos una comunidad que es un poco tímida en cuanto a hablar en público o a entrevistas. A veces los pastores pues, tienen alguna timidez a acceder a una entrevista. A veces te preguntan, ¿qué me van a preguntar? En el caso mío como presidente de CODUE, yo no voy a ninguna entrevista con un guión, ni tampoco le corro a ningún programa televisivo, pero hay pastores que tienen todavía alguna timidez porque eso no era el común denominador en el principio. Incluso, si ustedes ven, la comunidad evangélica quedó un poco atrás en la cosa política y por eso ahora que están surgiendo algunos líderes, porque eso incluso se predicaba como algo que era pecaminoso. Y por eso la iglesia pues, se mantiene a veces sufriendo alguna carencia por no haberse inmiscuido o insertar a algunos líderes en la carrera política. Sin embargo, todavía nosotros seguimos diciendo que hay que consagrarse para la carrera pastoral. El que pastor debe dedicarse al pastorado, porque el pastorado y la política asumen mucho tiempo. Entonces, si usted se quiere dedicar a la política y al pastorado, puede ser que descuide una de la otra y traiga un problema, un desafío a su creencia, ¿no?
pero nosotros sí apoyamos a algunos líderes religiosos que están en la palestra política, siempre diciendo de que tengan cuidado a sumergerse en la parte política, porque eso es un gran desafío para la comunidad evangélica. Sin embargo, entendemos que se necesita ser más activo y más proactivo en la parte social, como usted dice, para que no solamente haya una voz, sino que varias voces puedan poder expresar la situación, porque tenemos en Dajabón, Montecristi, Puerto Plata, Santiago, en cada región hay situaciones difíciles y diferentes. Lo que es una problemática en Santo Domingo, en Gran Santo Domingo, no es la misma que está en Santiago, que está en Dajabón, que está en Montecristi, que está en esos países, en esos ciudades, provincias remotas, ¿no? Y campos y municipios muy diferentes. Por ejemplo, yo tengo Campito, por ejemplo, el Dián de Monteplata, La Luisa, el Rey, el Batey Tarana, Bateverde, por allá, que son unos campos muy pobres y una carencia. Hay lugares que no hay ni agua potable. Yo tengo un campo, por ejemplo, después de la Luisa Blanca, que cuando yo llegué ahí hace unos años, la gente tenía que buscar agua del río y cuando llovía, el río se pone sucio. Y de ahí la gente tenía que ir a buscar agua para cocinar, para limpiar, para hacer todo. Cuando llegué a esa comunidad le hice un pozo de agua potable y toda la comunidad, porque es pequeña, tiene como 20 hogares, se suplen de ese pozo que hicimos nosotros. Ya no tienen que pasar el río y tienen su agua más o menos que pueden subsidiar. Pero esa es una responsabilidad de los actores políticos. Es una responsabilidad estatal. Por eso a veces muchos sectores critican que por qué la iglesia tiene que estar incluida en la educación, en colegios. Bueno, la iglesia evangélica tiene muchos colegios y también la iglesia católica desde su origen ha aportado muchísimo a la educación. De manera que yo siempre digo a los políticos y a los gobiernos de turno que las ONG, que son las iglesias, son un brazo operativo del Estado Dominicano. Sí. Por eso nosotros siempre pedimos que se tomen en cuenta las iglesias, ¿no? Hasta para tomar cualquier decisión deben ser consultadas, porque nosotros estamos en el corazón del pueblo. Nosotros llegamos donde no llega la prensa muchas veces, donde no llega el Estado. Hay muchísima gente que con este asunto de brisita navideña solamente le llega la brisa natural que tenemos de los árboles, pero ni le va a llegar, porque tenemos que ser conscientes, el Estado Dominicano no tiene capacidad para que a cada dominicano le llegue una brisita navideña, porque ellos dicen que tenemos más de 10 millones, pero yo creo que hay más de 15 millones en el territorio dominicano, por lo cual no hay capacidad para que de 2 millones de tarjetas o de fundas, de raciones, le llegue a cada hogar dominicano. Sin embargo, nosotros a veces sabemos dónde está el foco. Me viven llamando de Villa Altagracia, me llaman. De todos esos pueblos me llaman a mí. Yo necesito una tarjeta. Cuando ven a uno, a veces ven en estos programas, ellos creen que yo soy político, yo siempre ratifico, yo no soy político. Yo soy un ente social que velo por la mayoría y sobre todo ahora estoy enfocado en la mayoría olvidada. Esa mayoría olvidada es aquella que no van los políticos, que no van los que tienen renombre, que no van los empresarios, que no van los sindicalistas que están encumbrados en la capital, pero que sí la comunidad de fe, donde quiera que usted vea que no tenga un templo físico, hay una lona o hay una célula que va una vez a la semana y se reúne con esa gente. Yo he ido a lugares a predicar. ¿Qué lugares específicos, por ejemplo? Mira, por ejemplo, en Mana, por ahí por San Cristóbal, en Mana, después de Doña Ana, por ahí, hay un lugar que yo fui a predicar y para entrar al lugar hay que agarrarse en las casas, porque hay que dejar el vehículo en un lugar y irse a pie, porque no entra vehículos ni motores. A veces ni burros entran por ahí, a pie. En Mana, sí, cerca de aquí. Yo me sorprendí cuando fui ahí. Por ahí es que está el famoso río Mana también. Sí, ¿verdad? Por Mana. Mira, que a cada rato crea problemas. Y cuando yo fui por ahí, yo pasaba a la 1 de la tarde por ahí y veía fogones, porque no hay estufa, fogones de 3 piedras y 4, apagados, que ni había bichuela. Recuerdo que esa vez la comida que llevamos cuando veníamos de regreso la partimos con los comunitarios que estaban ahí. Y me quedaban 50 pesos en los bolsillos porque le dimos también lo que llevamos y hasta el dinero que había. Pero ellos votan. Claro que solamente van los candidatos cuando en tiempos como este de campaña. Después se alza con el poder y jamás pasan por ahí. Mire, usted mencionaba... Ni de este partido ni los que han estado, porque lo que quieren es solamente usar la mayoría olvidada para alzarse con el poder y jamás se recuerdan de ellos. Usted mencionaba a la Luisa. La Luisa Blanca. La blanca y la negra, la prieta, ¿no? Sí. Pero también esa comunidad de La Clara, por allá, por Vallaguana. Vallaguana, Sabana Larga. Que lo que parecen son bateyes. Eso es penoso en una provincia rica como es Monte Plata, pero donde los bienes están muy mal distribuidos, una provincia fundamentalmente ganadera, y hay una pobreza espantosa. Dentro del cuadro de la pobreza, dentro del mapa de la pobreza, Monte Plata ocupa una posición relevante. Bueno, yo soy de Monte Plata. Gente muy querida ahí, yo soy de Monte Plata y yo digo que es la provincia más pobre que hay. Porque yo nací cerca ahí, de la capital. Si usted ve el centro de Monte Plata, se da cuenta de la infraestructura que hay, que es una pobreza extrema. Yo tengo gente muy querida, yo voy mucho a Monte Plata. Permítame una preguntita, por favor. Dada su experiencia como pastor y sus rebaños, ¿siente usted que el país sigue siendo un país religioso o de sobrevivientes?
No, el país sigue siendo un país religioso y también de sobrevivientes. No podemos negar que la República Dominicana, como yo he dicho en varios programas, si goza de mucho bienestar y de mucha bonanza, que los políticos se han querido abrogar esto, de que tienen un país y presentan números y proyectan números tremendos. Eso no se debe a la inteligencia de los políticos que hemos tenido, sino a la gracia de Dios, que está instaurada por los dominicanos, que hay mucha gente creyente. Hay muy poca gente ateo en la República Dominicana, aún los que son ateos, en el fondo, creen en Dios. Dicen que se trata porque tenemos la Biblia en el centro. Tenemos la Biblia, no, y ese emblema. Sí. ¿Hay que dice alguna relación Dios. entre ese esquema de sobrevivencia, Patria y de libertad. pauperidad y la necesidad de anhelar a Dios, estar con Dios a su lado? Realmente la pobreza no es la que te obliga a querer tú tener a Dios, porque yo nací en un lugar muy pobre, donde no tenía cemento, sino que era el piso de tierra, Sí, sí. y mi cama era de tabla de palma, y el colchón de hoja de plátano, con un saco, ¿no? Y eso me enseñaron, no por la pobreza a buscar a Dios, sino porque había que tener respeto al Creador. Mi abuela de origen católico, los Viernes Santos había que hacer las cosas los jueves, no se pisaba duro, no se escupía en la tierra porque se decía que No Cristo se estaba en la barría, tierra. ese Entonces, esas tampoco. son cosas que le van dando a uno una creencia en algo sagrado, aunque yo no sabía lo que era. Y entonces, ya que soy adulto, llego a la ciudad, me predican ese Cristo, entonces yo vengo del Señor. Entonces, no por la pobreza, sino por la idiosincrasia y la creencia y los fundamentos de nuestros antepasados, no hace esa conmovicción cristiana. Por una razón cultural. Usted no se abrazó al evangelio por un asunto de necesidad ni de temor. No, gracias a Dios. Yo nunca fui vicioso, ni fui a la cárcel, nunca. Yo me entregué porque hay un vacío existencial en el ser humano que hay que llenarlo con algo. Y el que no lo llena con el Señor, lo llena con antivalores, que es lo que está pasando últimamente, que la gente todavía en las calles. Yo estaba el lunes en San Cristóbal en una conferencia sobre el desafío de la iglesia del siglo XXI con pastores. Y yo pasé por una calle y eso estaba lleno de gente bebiendo y haciendo cuantas cosas. Y yo dije, ven acá, pero hoy no es lunes, hoy es domingo. Porque se está cambiando el rumbo de una generación que está perdiendo el norte de los principios. Antes, aunque usted no fuera cristiano, porque no solamente la gente deja de hacer las cosas porque es cristiano. Yo conozco mucha gente que no va a ningún tipo de iglesia y tiene unos principios y unos valores que debe ser digno de imitar. Pastor, ¿y cómo celebran las Navidades la comunidad evangélica? Mira, la comunidad evangélica aprovecha estos momentos, porque al vivir un país tan convulso, ¿no? En estos momentos que hay un receso de la universidad, de los niños en el colegio, aún de los trabajos normales, pues uno toma ese tiempo para invertirlo con la familia, con las amistades, para visitar algunas regiones que a veces usted no visita, sobre todo también, pero para recogerse con el Señor. Porque es un momento también de reflexión. ¿Ustedes hacen cena también? igual? Sí. Yo siempre les recomiendo a mi miembro y a mi gente y a la comunidad de fe que haga cena siempre y cuando la pueda hacer. Ahora, yo lo que invito es que no hagan lío para coger prestado, para cambiar un vuelo, para comer una nevera, porque hay muchas tiendas con estrategia de mercadología que te dicen, llévatelo ahora y paga en febrero. Pero ¿con qué tú vas a pagar en febrero? Si el desafío que tendremos en 2024 es difícil y hay que repensar. Este es un momento de repensar y analizar y sentarse con su familia. ¿Qué vamos a hacer en 2024? ¿Cómo vamos a enfrentar la situación que tenemos de manera global? Porque no quiero echarle la culpa solamente a la República Dominicana. Ya vemos que la globalización ha traído inteligencia de que sabemos que la situación, cuando hacemos comparación con otros países, los políticos se aprovechan de eso y dicen, mira que estamos peor en Guatemala, en El Salvador. No me compara a mí, países que siempre han estado peores que nosotros, con los problemas que ellos tienen, porque nosotros no tenemos que estar con esa media. Nosotros debemos superar cada día nuestra economía, nuestra dominicalidad. Pero realmente nosotros celebramos como gente normal ahora con moderación, con prudencia y con lo que tenemos. Porque hay un refrán que ¿Se nunca se beben me su olvida. copita de vino? Hay algunos que se ven su copita de vino, algunos que no tomamos vino. Sin embargo, Otro su cervecita. sí, hay muchas modalidades. Sin embargo, siempre llamamos a la prudencia y a la realidad de la Biblia. Mi abuela me decía, arrópate hasta la sábana te dé. De ahí que yo creo que yo soy un hombre alto de 6.4 y cuando me acuesto yo me agorruño, porque hay que arroparse hasta donde la sábana le dé. En las Navidades, aunque es un tiempo propicio, porque aún el clima lo dice, el otoño cambia, pero hay que hacerlo siempre con moderación y siempre con la mente puesta en que no se termina la vida en Navidad, sino que después de Navidad continúan muchos retos y que hay que seguir adelante. Pastor, ¿Hay rituales específicos que ustedes abordan en este periodo? Nosotros- ¿Cuáles rituales específicos? Nosotros lo que hacemos es que hacemos retiro, otros hacen campamento, no hay una liturgia per se, porque la iglesia siempre sigue su cronograma de su culto, de sus estudios bíblicos, de su conferencia, de su charla. Eso no cambia, aunque sea Semana Santa, aunque sea diciembre. Lo único que cambia es el tiempo que tenemos, que a veces uno se va de campamento 3 días, a veces se entra de retiro, o sea, tiene de alimento, porque tiene el tiempo. Porque imagínate, yo no puedo meterme 3 días de retiro en un día a día, un corre-corre, y que en la prensa aquí, que entrevista aquí, que congreso aquí, que reunión aquí, pero en ese momento uno se recoge, se puede traer cada día, un día, otro día en la iglesia, sale en la noche a su familia, y hay más tiempo para compartir con los seres queridos. Es importante ya para yo salirme del escenario, pero tengo una situación que me preocupa bastante.
las iglesias evangélicas generalmente le permiten a sus pastores, a sus reverendos, a sus dirigentes principales, inmiscuirse en los asuntos propios de la comunidad nacional, de la comunidad respectiva o de la comunidad en sentido general, que no es una acción que se ve con mucha profusión como se estila en el ámbito de la Iglesia Católica, por ejemplo, que es la iglesia mayoritaria. Quizás por eso, de alguna manera, la Iglesia Católica en los últimos años ha venido abriéndose y prácticamente asumiendo iguales roles que lo que históricamente ha asumido las iglesias evangélicas. Quizás por eso. Triforio y yo teníamos una pequeña discusión con respecto al rol de cada actor de la vida social de un país determinado. El sector oposición tiene un rol específico Y en eso frente no a un sector coincidimos. oficialista que dirige los destinos de una nación. En eso no coincidimos. Usted vio la discusión. No, y en lo que usted refiere sobre la Iglesia Católica y la Evangelia, queriendo crear una limitación, no es verdad. Así como los hermanos evangélicos, asumiendo el Evangelio como debe ser, porque es un arma contestataria el evangélico, Sí. el Evangelio concretamente. Sí, sí, sí. No es para adormecer, no es para el opio de los pueblos, como decían Precisamente. algunos de estos ateos. Sí, sí. La iglesia es realmente Una fuerza un viva. cuerpo de rebeldía, tiene que fuerza ser. viva. Pero ese cuerpo de rebeldía se Pero- ejerce a pero través del entonces, pastoreo. Sí, pero es ese a través de esos pastoreo, actores. ya eso se expresa en las congregaciones evangélicas. Pero esa rebeldía de los católicos se expresa a través de una serie de sacerdotes y de obispos que realmente han demostrado un compromiso cristiano extraordinario. Lo que sí yo hago es la siguiente observación, tanto para los hermanos evangélicos como para los católicos y otras congregaciones. Parece que estamos perdiendo la espiritualidad y eso es penoso, eso es preocupante. Eso es peligroso Estoy viendo y demasiados penoso. pastores católicos y pastores evangélicos dándole más tiempo, más energía al asunto de la politiquería, que no está mal del todo, No, pero hay que tomarlo con equilibrio. pero porque hay que es peligroso. tener un equilibrio. Porque la misma Biblia dice que si tú amas a dos señores, vas a cuidar a uno y amarás más el otro. Por eso siempre nosotros como líderes evangélicos decimos, nosotros apoyamos lo que está en el ruedo político, sin embargo, la parte pastoral no puede ser descuidada bajo ninguna circunstancia. Siempre Hay que dándole al invertir, César lo que es del César y a Dios pero lo que es en de mi Dios. caso yo tengo que invertir más en la parte espiritual que Claro. en la parte social, que es la que yo más me dirijo. Sin embargo, a veces los políticos entienden que cuando uno le contesta algo, se suena como que fuera rebeldía, sino ese es nuestro compromiso profético de voz profética. Exactamente. Porque los atalayes están para anunciar el peligro. Pero nosotros como cristianos no solamente decimos la cosa mala, sino también la cosa buena. Lo único que los políticos, cuando les dicen algo que le riñe contra ellos, se ponen soberbiosos eso retumba más. y quieren callar. Sin embargo, la iglesia no puede callar su voz profética, como decía el compañero. Cada congregación tiene No, su forma. quíteme eso de compañero, con todo el respeto. El No, hermano. su amigo, mi hermano. Mi hermano. Sí, compañero porque cualquier los cosa. compañeros lo usan los políticos y nosotros somos políticos. Sin embargo, cada congregación tiene su forma de cómo profetizar su voz profética. Los otros hermanos que usted ha mencionado tienen una labor muy activa, porque tengo a muchos amigos míos que están incluso en la misma comarca donde yo pastoreo y están muy activos también en la parte social. Reverendo, pero ustedes no pueden ser indiferentes ni ajenos a una realidad social que se da en sus respectivas comunidades. Son no cristianos, pero son entes sociales. No somos Precisamente. diferentes. y No somos, sufren y pero podemos. padecen y se alegran. Donde quiero arribar, Sí, donde diga. quiero llegar, lo que pasa es que tenemos que tener un poquito de cuidado porque el Señor aquí a mi derecha No, a que el veces evangelio es cautiza. eso, es un instrumento de más Más espiritual. Aquí hay que mucha otra gente cosa. que quieren ser cristianos, pero cristiano ¿sabe de qué? Del Cristo de las espinas. Y no, yo soy cristiano del Cristo del fuerte en el templo. Que hay que asumirlo también, de igual manera. Pastor. Coincidimos, pastor, en eso. Pastor. En parte, porque hay que ser En del parte. fuerte y de la misericordia. Ah, Tenga cuidado, no se deje exactamente. manipular. Del Pastor, fuerte y la misericordia. Claro. Pastor, es evidente que el evangelismo, ¿cómo se diría? Que las iglesias evangélicas han hecho modificar la iglesia católica. La No liturgia, necesariamente. bueno, la Mira, litur- los tiempos han hecho Vamos a modificar esperar. no solamente a las Correcto, iglesias, sino eso hasta las sí. empresas han tenido que entrar en una reformación. Incluso la iglesia evangélica quizás ha tenido que adoptar algunas medidas, como la tecnología, que antes eso lo satanizábamos. Sin embargo, vimos que en el COVID-19 tuvimos que utilizarla. Me imagino que eso obligaba a todas las confesiones de fe, a los partidos políticos también han tenido reforma. Entonces, el mundo entero ha tenido reforma. Pero cada uno está haciendo un impacto tremendo y nosotros como cristianos evangélicos no podemos perder el rumbo ni el rol, porque es penoso, como decía muchos de ustedes, es penoso que perdamos nuestro rol profético y nuestro rol para el cual fuimos llamados. Exactamente. Sí, pero ese rol profético no tiene por qué llevarlos a ustedes
a no percibir la realidad que su sector, Claro que ese no. sector que ustedes abogan y promueven el evangelio, lo está viviendo. Ustedes no pueden ser indiferentes No, a esa claro que realidad. no podemos como ni no lo somos. debe- como no lo debe ser el sector político oposición, que es la discusión que hemos tenido entre No, mi yo- compañero, y- mi hermano aquí. yo no Juan voy a Antonio. Y yo seguir creo que abogando en la eso, parte, deje eso en la ya. parte nuestra como CODUE no hemos sido indiferentes nunca. Siempre estamos hablando, incluso hemos hablado de inflación, de la seguridad ciudadana, de los hospitales, porque no somos indiferentes ni queremos una iglesia silente que solamente aplauda y aplauda Exactamente. y se convierte en papagayo de los políticos, de los que están y los que vienen, porque eso se corre riesgo de que se caiga en un rol de un círculo vicioso Claro. y hasta de peseterismo, que por una dádiva la gente calle su voz. Exactamente. Usted tiene que usar su voz cuando tenga que usarla, sea en bien o en mal, le moleste a quien le moleste. Ahora tiene que ser equilibrado, porque por eso es el peligro de la parcialidad política. Cuando un líder religioso se parcializa con un partido político, obviamente lo que tienen los demás son contrarios. Por eso los pastores que pastoreamos ovejas y que estamos en una iglesia no podemos pertenecer a un partido político, debemos ser apartidistas, porque por ejemplo en la iglesia que yo pastoreo hay de todos los partidos, de todos los colores. Si yo me dedico a una preferencia de un color, ya los demás no me ven a ver como pastor, porque hasta el mensaje que yo predico los domingos lo van a ver sesgado, Claro. dirigido a esa corriente. Entonces por eso los líderes religiosos tenemos que andar muy finos y con mucho cuidado. Mi querido pastor, aunque no coincidimos totalmente en eso, yo mantengo el criterio sobre la base de lo que podría ser mi compromiso cristiano. Que si los católicos o los cristianos, los evangélicos, somos buenos y tenemos la verdad, y tenemos la misericordia de Dios, nosotros estamos llamados a conformar un partido político de los cristianos, pero no con otro apellido, porque aparecen por ahí de que cristianos socialistas y cristianos que sea. No, los cristianos tenemos, los evangélicos, los discípulos de Jesús tenemos el deber ante una realidad como esta de conformar una organización política partidaria, porque es parte de nuestra responsabilidad evangélica, valga la reiteración. No sé si usted va a coincidir conmigo en esto, porque es difícil, lo sé, pero yo tengo la percepción, probablemente equivocada, que en función de la cotidianidad que vive el dominicano, de la problemática que a diario uno tiene que enfrentar, ¿usted estaría de acuerdo conmigo que si Dios no existiera, hay que crearlo? Bueno, si Dios no existiera, había que crearlo. Por eso mucha gente Porque esta vaina no la aguanta cualquiera. por eso mucha gente que dice que Dios no existe, se crea otro Dios. Pero gracias a Dios que Dios existe desde antes de la fundación Pastor, del mundo. haciendo un balance del incremento o del descenso de la feligresía de la iglesia evangélica, ¿cómo se ha registrado? ¿Está creciendo o ha ido disminuyendo? ¿Y cuáles son las perspectivas de ustedes en los próximos 10 años? Mira, realmente la iglesia evangélica no ha disminuido, sino que ha crecido. Obviamente, con algunos comportamientos no integral como nosotros queremos. La iglesia evangélica, aunque ha crecido, necesita más integralidad, o sea, más formación, tanto teológica como también social, para que siga creciendo de manera integrada. Porque nosotros no queremos solamente formar un grupo de que tenemos un 40% de la población, pero que solamente sea el número o una moda, sino que sean personas que realmente den la talla y den la cara cuando debe darse, como dice el apóstol Pedro. ¿Es grande la comunidad? Sí, es muy grande la comunidad. Mire, por ejemplo, en la zona este hay más de 800 iglesias. Cuando usted va a los Carrizo hay casi 1000 iglesias. Hay muchas iglesias, pero tiene que ser integral, porque a veces se conforman muchas comunidades sin ninguna formación. Entonces, ese es un desafío que tiene la iglesia evangélica, de formar sus líderes, que no cualquiera se autodomine un pastor, sino que tenga el background necesario para poder dirigir una comunidad. Porque a veces corremos el riesgo de crecer bastante, pero crecer sin el fundamento que se necesita para enfrentar los desafíos que tiene un país como este. Hay algo, perdóname, Francis, hay algo que me inquieta desde hace tiempo y quiero aprovecharlo. Yo he notado que algunos, voy a decir pastoras, que tienen que vestirse con programa es mucho tuyo. lujo cuando van, extraordinario, súper de algunas que tienen que estrenar un vestido cada día del culto. Entonces, no, pero permítame, Este porque es una programa es tuyo, inquietud síguelo. que me Este llama programa es tuyo. que me llama la atención. Ahora, desde hace usted tiempo. va a la Entonces, iglesia, usted yo va me- al templo realmente. Un momentito, hace Pregunto, tiempo. porque Es usted una se inquietud que pone a deseo observar que cosas creo que no debe que estar quién, pendiente. como el pastor, para
satisfacerme la misma. Realmente. Entonces, me llama poderosamente la atención. Yo decía, pero ¿y este boato? ¿Y este lujo? ¿Y por qué? Pastor, Y es tenía una que curiosa, entregar. le está Entonces, de insidiosa. ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué esa necesidad de ostentar El demonio lo tiene en la encima. estética, en todos los sentidos de lo que es la estética? Cuando desde que tengo uso de razón siempre se ha dicho que para uno ir a la iglesia puede ir, ser humilde, ser Eran sencillo, otros porque patrones, Dios sí. no está esperando que nosotros vayamos con lo mejor, sino que vayamos decentes y dignos. Mira, eso es un problema y un desafío que se le crea a la comunidad, porque muchas veces se convierte en una retranca para que el que no pueda competir contigo de esa forma no vaya a la iglesia y se desencante. Que no lo se va. dije, pero en la Mucha iglesia gente se me han compite llegado con eso, evangélica. que me dice, yo pertenecí a una iglesia que tuve que irme por esto, porque Sí. realmente siempre decimos a la gente que si usted tiene buenos trajes, pues vaya con buenos trajes. Sin embargo, la Biblia dice que se evita con pudor y modestia. Exactamente. Y que cuando usted, por eso estamos hablando de un crecimiento integral. Cuando usted se siente ser y que su autoestima está en alto, usted no tiene que privar más de lo que es, sino ser usted. Por ejemplo, usted siente, yo me puedo poner el saco, me ponga de brillo, de oro y seguiré siendo feliciano. Ahora hay personas que aún estando en la iglesia podemos decir que tienen un vacío existencial y quieren llenarlo con alguna forma de llamar la atención. Sin embargo, los que son líderes, le hacemos un llamado que tengan cuidado con esto porque eso puede ser una oposición para aquellas personas humildes. Cristo vino para todas las clases, no solamente de los pobres. Pero el sino que hábito también no los ricos. siempre hace al monje. Pero pastor. ese tipo de comportamiento puede hacer que aleje a la gente de nuestros templos. Y la ¿verdad? gente piensa Claro. que hay clases o élites dentro de nosotros, porque el mundo se ha dividido en élite. Aquí en la República Dominicana hay gente que creen que tiene la sangre azul, pero todos la tenemos roja. Entonces la iglesia no puede caer en ese vicio. Entonces, lo que hacemos llamado a la moderación, a la calma, el que tenga para hacerlo lo tenga, y si tiene para regalarle a otro que le regale, pero ese no es el operandi de la iglesia evangélica, no debe ser ese, porque puede convertirse en una oposición para que otro ¿Y venga. qué rol juega la iglesia evangélica, el codo específicamente con respecto a esa realidad social que se está dando, como dice Rosa María, y a otras más? Porque es evidente que las iglesias son negocios y mucha gente le está manejando como negocio. Bueno, no son Incluso, negocios. y obligan públicamente al diezmo. La iglesia no son negocios. Ahora mucha gente la opera y la quiere operar como un negocio, pero la iglesia original de Cristo nunca será negocio, siempre será un ente social. Eso que usted dice del diezmo, bueno, la iglesia, la mayoría se someten al diezmo, no todos dan el diezmo. Sin embargo, a la gente se le explica, porque si esto fuera un local de una iglesia, si no es propia, pues tiene que pagar renta, y si fuera propia hay que darle mantenimiento, hay que pagar energía eléctrica, hay que pagarlo. Mira, la iglesia que yo pastoreo está en un barrio, en Primaveral de Villamella, y esa iglesia paga el agua, paga luz, los locales hay que pagarlo. Entonces, de lo poco que la gente da, hay que pagar con eso. Incluso hay gente que llega a la iglesia que una receta, que tienen un problema, gente que no son ni cristianos, y de ahí que la gente se le da. Obviamente hay gente que han tomado esto como una plataforma pirámide, que viven de eso, que mayormente usted lo puede identificar con la pregunta que ella me hizo, de esa gente que lo que van es a un desfile, a un traje, pero usted va a iglesia que usted ve la necesidad en la cara de la gente y en el comportamiento. Sí, Sin así embargo, la iglesia de Cristo siempre mantiene su perfil original. Hay Pastor, unas- hay que tener límites. Sí, No, está Ángel, bien, vamos. Ángel, No, adelante. no. Sí, bien, Porque bien. tampoco vivir lleno de harapos significa que usted sea humilde. No, no hay que Pero ser él lo equilibrado. aclaró, No, hay que pudor ser digno. equilibrado. Equilibrado. No, yo le pido el Además, punto de usted va equilibrio. para la casa del divino creador, Usted a se pone lo mejor que usted encontrarse tiene. con Dios. Se y pone eso lo tiene mejor una que tiene. connotación especial. Se pone lo mejor que tiene, Lo pero mejor no que debe hacer tiene. lío para ponérselo. acá. Y también tener cuidado con el hermanito que está al lado mío. Claro. Por ejemplo, usted me ve aquí ahora mismo, pero los hermanos saben, todos los vecinos de Villamella que me están mirando saben que muy pocas veces yo voy con estos trajes. Usted me puede encontrar en mi iglesia con una chacabana, una camisa manga corta, o los domingos voy con un trajecito, pero no puedo ir todo el tiempo ostentoso, porque yo a veces me meto en el Dián de Monteplata, que tengo que dejar el vehículo afuera, y la callecita es llena de lodo, tengo que meterme a mi lodo. Si yo voy con este traje al Dián de Monteplata, a mi hijo, a la Luisa Prieta, me eso veo choca. intocable, porque este hombre es un Dios. Entonces yo tengo que parecerme a Pero ellos tampoco para usted llegar no allí. tiene que ir con una barba de franciscano y no. engancharse una batola y andar en sandalias. Claro que no, obviamente. Miren el burriquito de Jesús. Obviamente, porque una ya el persona burriquito como de yo- Jesús pasó de moda. Obviamente una persona como yo, que vaya con camiseta manga corta, la gracia de Dios está sobre mí y me veo diferente, pero somos lo mismo, porque somos dominicanos todos. Pero no estamos refiriendo al caso que pone. No, que ustedes son Vittorio. extremistas, ustedes Estamos son extremistas. refiriéndonos No, el al extremista- caso de la esposa del pastor que hace ostentación de abundancia, de riqueza, de prendas, que realmente uno no lo asocia con el pastoreo y sobre todo en la iglesia evangélica. Aquí hay muchísimo, y él lo conoce, incluso él es amigo de uno muy famoso que tiene 27. Hay dos muy famosos amigos de él, que son pastores que
de la iglesia evangélica Eso que se ha viven vuelto de eso insidioso. y se han vuelto negocios Claro. mercantilistas Así básicamente. es. Esa es la realidad y Hay de todo en la viña del Pero porque Señor, entonces, lo que mejor me y lo preguntaba- peor, como hay de todo en el alma humana. Me preguntaba qué hace No Code. sé. pero seres qué opinión humanos. hace Code el Code. sigue trabajando, por ejemplo, yo dije que ¿Cuál es estaba el el lunes rol? dando conferencias sobre los desafíos de la iglesia, y esa es parte de los desafíos de la iglesia, moderar una vida de ética, pero de equilibrio ante la sociedad. Proclamando Y esa es el parte. evangelio. Y proclamar el evangelio, pero integral. Para que la gente sepa cuál es el verdadero camino. Y ya cuando usted ve una cosa así usted de lejos, dice, pero aquí parece que no está muy claro lo que dice la Biblia o lo que dijo el pastor fulano y tal. Ay, ay. Porque nosotros nos basamos mucho siempre en lo que dice la Biblia. Oiga el ateo del programa, el ateo, es un ateo por la gracia de Dios. Bueno, a propósito de ateo, la propia Biblia, tanto la cristiana, la católica como la evangélica, se impone la vestimenta Hay que de orar riqueza. por él, Oye, pastor. oye, Se impone por mandato de Dios. Con prudencia y No es, sí, por riqueza. modestia. Incluso hay una recomendación de Dios de cómo vestir al sacerdote. Y Sí, no no. lo pone de pobre, lo pone en riqueza y oro. De manera que en la Biblia hay una serie de situaciones que es distinto, incluso el diezmo está impuesto por Dios. Dice la Biblia, tanto la católica como la evangélica. Por a mí no me importa ese asunto, a mí lo que me importa es lo siguiente. Usted ha reiterado en distintos momentos el tema del vacío existencial. Ese vacío existencial, usted siente que debe ser llenado por un algo. En este caso, por esa necesidad de una creencia. Esa historia del vacío existencial, ¿a qué usted atribuye que en nuestros conciudadanos usted lo vea permanentemente como una constancia de ese vacío existencial? Bueno, nosotros vivimos en un país que es carente de muchos servicios, de muchos beneficios que otros tienen. También eso puede aumentar el vacío existencial. Entonces, por eso, desde las iglesias, pero el Estado Dominicano tiene que tratar de ir llenando esos vacíos. Hay brechas, por ejemplo, en algunos municipios que algunos niños se crían. Donde yo me crié, lo más que yo veía los días de Reyes era un pajarito que le echaban agua y soplaba. Pero los otros niños tenían otras oportunidades. Entonces, eso se va creando un vacío existencial. A mí me hacían los Y juguetes. entonces mi mamá hay me una hacía pirámide los que el ser juguetes. humano siempre tiene como algo. Usted tiene un carrito del 90 y usted quiere un 95. Entonces ese vacío solamente es controlado cuando Dios está en su corazón. Porque aunque yo sienta alguna necesidad como pastor, como cristiano, cuando yo tengo a Dios, digo, no, yo me voy a aguantar a conseguir esto, lo voy a hacer de manera honrada, pero el que no tiene ningún freno, porque Dios se convierte en un freno para el ser humano. Dice, yo no voy a hacer la cosa mal hecha para conseguir esto, para ostentar esto. Incluso hay gente que venían de fuera a veces y empañaban prendas para decir que estaban llenos de oro, de que yo qué. Eso es un vacío existencial, pero el que es cristiano no es verdad que vaya a un lugar a coger prenda prestada. Sí. Si usted no tiene reloj, no tiene reloj. Si no tiene zapatos buenos, no tiene zapatos buenos. Se arropa cuando la sabe la verdad. Entonces, ese vacío existencial es responsabilidad de la familia, de las iglesias, pero también del Estado, porque hay vacío existencial que lo crea el Estado como de servicio que se necesita en el país. Pero fíjese un detalle, pastor, fíjese un detalle, al que Trifolio calificaba como de ateo del grupo, saca a relucir aspectos de la Pero Biblia. nosotros oramos no, por él, yo no creo que sea oramos ateo, por él porque para que su un perfil día es de se ateo. abrace Pero fíjate, con el el evangelio. ateo del y grupo así va a saca a ser. relucir dos aspectos que yo mismo lo ignoraba. No, él tiene mucha... El Mire, diezmo, si me permiten, Pero déjame- pastor, no, porque- porque es que ya usted viene a confundir también, como lo ha hecho el ateo. Los mensajes bíblicos no pueden ser leídos al pie de la letra No. o interpretados. La No, Biblia y es si un usted sin- lo hace es sobre un esa base, lo sinfín que de va a hacer es contrastes y si lo hace contradicciones sobre entre esa el base es a Antiguo confundirse. Testamento. Porque, por ejemplo, que habló de la vestimenta sacerdotal, eso fue en Exacto. el principio, los sacerdotes tenían que vestir de una manera Un momento para ofrecer determinado. sacrificio, pero hubo un corte. Exacto. Ustedes saben que la historia se dividió en dos, antes y después de Cristo. Exactamente. Antes de Cristo estaba esa Primer vestimenta, Testamento y- porque Usted no se había adhiere sacerdote. mucho- usted se adhiere Ahora, mucho a la confusión con Jesucristo este señor es ahí el al lado. sacerdote del nuevo pacto, y eso se rompió ahí. Sí. Pastor, yo le quiero, sin que entremos en el asunto De de ser diatriba, un Sí, vamos, intérprete, porque tengo otra pregunta un aquí, especialista pastor. en la interpretación bíblica. No, no, que del va, yo no soy texto especialista, bíblico. no, que va. Usted forma parte de una congregación que tiene entre sus peculiaridades la creencia de que es posible en determinado momento que el divino creador se manifieste a través de lenguas diferentes. ¿Verdad? Usted es pentecostés, ¿verdad? Es pentecostal, sí. Que son, dichos sea de paso, muy bullosos en el buen Hay sentido, algunos que en son el muy- buen sentido de la palabra. No, pero a mí me parece que es interesante Sí, sí, por sí. aquello de que alaba tu Dios con todo Con tu vibración, alma, con todo con tu energía, corazón. sí, Eso Con es mucha correcto. vibra, Sí, sí. como diría Rosa. Ahora bien, yo creo también en eso, de que el divino creador, y se lo digo como una confesión pública, yo creo
que Papá Dios se manifieste en diversas lenguas, entre los creyentes reales comprometidos. Pero esto solamente se logra cuando hay una misión, una función específica. Porque yo tengo problemas, mire, yo soy católico, pero no tengo el límite ese de que yo no puedo ir a una congregación diferente a la mía en el orden religioso. Yo voy a cualquier templo Claro, y escucho la palabra de así Dios debe ser. con la misma reverencia, con la misma cuidado que lo hago en el templo católico y con todo el respeto posible. Al final, ¿qué dice la Biblia? Ellos que son muy dados a leer la Biblia al pie de la letra, que donde hayan dos o O tres, más, ahí y está se el Señor. menciona el nombre de Papá Dios, ahí estaré está, yo. sí, sí. Esa señora es así. De hecho, Dios está aquí. Exactamente. Amén. En Entonces, este programa de televisión. yo creo mucho en eso de que hay todas posibilidades partes. de que Dios se manifieste con lenguas diferentes, reitero. Pero a mí el conflicto que tengo es que a veces, y se lo he dicho a hermanos pastores, yo vengo a oír la palabra de Dios, pero no me la dejan escuchar. Porque hay una pasión loca a veces, un fanatismo terrible que hace mucho daño. Mire, ¿entiendes? que Dios lo bendiga con esa pregunta. Realmente, eso el apóstol Pablo lo habló bien claro en Corintios y le dijo la forma a los cristianos de cómo manejar esa situación. Incluso, pone un ejemplo de eso que usted ha dicho. Dice, si una persona que no es cristiano viene a la iglesia y tú le hablas solamente en lengua, ¿qué beneficio tiene eso? No tiene beneficio. Incluso, dice el apóstol Pablo, si tú pones a hablar en lengua y nadie lo interpreta, tú te pones de rodillas y le hablas para ti solo. No tiene que hablar en el público porque obviamente no tiene ninguna ventaja porque ese lenguaje usted no lo entiende sino de manera espiritual. Entonces hay un orden que hay que establecer, que lo dice la Biblia, no coartarla, sino los cristianos deben ser personas ordenadas, personas éticas y llevarnos al pie de la palabra y estudiar esa parte de género de lengua, que es muy bonito, como usted dice, muy importante, pero tener cuidado en el escenario. Por ejemplo, yo predico los domingos y si yo le predicara a los hermanos en 30 minutos, 20 minutos en lengua y 10 en español, ellos van a entender la parte de español, pero la lengua no la van a entender. Entonces es importante que los cristianos cada día nos vayamos educando, por eso digo, de un conocimiento integral de lo que es el evangelio, porque hay gente que solamente por moda, ahora hay una cualquierización, yo veo en las redes sociales que se hacen virales, gente que yo no sé si son cristianos, pero usted lo ve que tienen muchos seguidores, que lo que están haciendo es distorsionando el evangelio. Sí. Y cuando una persona no tiene un orden espiritual y un acercamiento, porque para llegar a hablar lengua hay que tener una comunicación muy fina con Dios. Eso es como un hilo. Pero hay gente que rápidamente va a una iglesia y lo ve tan suave que lo dicen, que ya, pero cualquiera lo dice. Y ya por eso tenemos gente que lo hacen de manera mecánica, como decimos nosotros, sin ninguna espiritualidad, sino que lo hacen de manera normal, como usted y yo estamos hablando aquí. Entonces que eso es peligroso. Rosa. Sí, en el día de ayer usted externó unas declaraciones, se mostró preocupado por el cambio de rumbo que puede experimentar el Tribunal Superior Constitucional. Y todo esto en el contexto de las últimas declaraciones del juez José Vargas. Alejandro Vargas. Específicamente, ¿qué puntos? ¿Cuál es su temor? Mira, nosotros como comunidad de fe siempre hemos temido a esa agenda global que anda de gira y que solamente quedan 6 países por aterrizar completamente. En la República Dominicana hay una gran presión para que esa agenda sea aprobada. Los gobiernos que han pasado y los que están y los que vendrán tienen presión internacional. Por eso usted ve una injerencia que a veces cuando se quiere una ley vienen los organismos, la Secretaría de Estado viene a la República Dominicana, se reúne con los congresistas, por ejemplo, cuando tenían la ley de detención de dominio. Vino a imponer eso. En estos días vino legisladores de Nueva York a reunirse con los legisladores nuestros, a lo que yo digo que es una intromisión legislativa. Todo eso buscando un acercamiento Una agenda LGTB, ¿verdad? agenda matrimonio igualitario, la agenda LGTB, la prohibición de la crianza de los hijos, la deculturización de la República Dominicana, quitar la soberanía. Todo ese tipo de cosas lo está buscando. Entonces, el Tribunal Constitucional es el garante de mantener la supremacía de la Constitución. Si no tenemos gente que está bien definida y comprometida con la nación, podemos tener un problema, porque allí es donde van todas las sentencias y todos los asuntos. Ya ahí, después que llegan ahí, son irrevocables. Entonces, si no tenemos personas que estén identificadas con los dominicanos, con la soberanía, con el matrimonio, con la vida, inmediatamente venga una ley inconstitucional hasta ahora, ellos la van a pasar como buena y bala, porque hasta ahora tenemos la garantía de la Constitución. ¿Usted tiene ese temor con alguno Tengo de los ese temor. elegidos? Bueno, yo hasta ahora le doy el voto de confianza porque lo que sí dije, que vamos a estar vigilantes sobre sus decisiones, porque no podemos hacer un juicio a priori de una persona que todavía no ha asumido el cargo y decir van a hacer esto, van a hacer lo otro, porque yo sería entonces mezquino con ellos. Yo le quiero dar el voto de confianza. Lo que ellos deben saber es que vamos a estar vigilantes sobre cada decisión que van a tomar. De ellos hay personas que yo lo conozco, que somos allegados, pero saliendo esa declaración, como dije ayer, del magistrado Vargas, un hombre con una ética y unos valores
que ha sido demostrado en todo lo que ha estado desempeñando, pues entonces a mí también me preocupa, porque si a él le preocupa que está dentro de ahí, Exacto. ¿qué será yo que estoy Exacto. afuera, que estoy desde la acera y que he tenido un poquito de preocupación por la salida, especialmente del presidente Milton Wright, porque hay que dejarse de cosas. Cualquiera hace el trabajo. Ahora, ponerse los zapatos de Milton, no cualquiera se lo pone. Así es. No porque sea Milton, sino que ha dado cátedra de un hombre que viene del partido político y cómo pudo mantener esa neutralidad. Porque ahí es que hacer la diferencia cuando usted es religioso o es político. Ser neutral y responsable con el cargo que usted le ocupa. Pastor, entonces su preocupación, perdón, su preocupación viene porque usted dice, si él está adentro, el magistrado Vargas, entonces Algo sabe o se avecina que es como un tornado que está poniendo en preaviso. Entonces los sectores que estamos siempre trabajando ese tema, tenemos que alertarnos y ser reactivos. Pastor, recientemente el Santo Padre, el Papa Francisco, a quien yo le digo cariñosamente Panchito, decidió que los sacerdotes pudieran realmente dar la bendición a las parejas gays. No así reconociendo el matrimonio gay como una expresión que se corresponda con el contenido bíblico, con el contenido del Evangelio. ¿Estaría la comunidad cristiana, evangélica, no católica de República Dominicana dispuesta a asumir ese mismo comportamiento frente a esas personas? Mira, estando yo en la posición del presidente de CODUE, diría que la comunidad evangélica no asumiría esa decisión. Sin embargo, he dicho en varias ocasiones que yo quiero escuchar de la boca de él, sin edición, de esa situación, porque puede hacer que muchas veces dice que lo sacan de contexto. Puede hacer que lo que ha querido decir él es que si una persona de preferencia de esa condición va y pide una oración, se le haga. Sí. Porque hasta yo que soy pastor, si una persona va a mi congregación de esa corriente, me dice, pastor, yo necesito que tú ores por mí, sí, yo voy a orar por él para que Dios lo liberte, cambie su mente y su corazón y sea transformado. Eso es lo que ha hecho. Eso es lo yo pienso que eso fue lo que diga. Ahora, el matrimonio gay realmente no es aceptable. Eso es inaceptable para nosotros como comunidad evangélica. La lógica y la parte espiritual y la Constitución de la República lo prohíbe, de manera que yo pienso que eso es algo sacado de contexto, y si fuera así, la Iglesia evangélica no dará su brazo a torcer en esa posición. En lo que ustedes sí están totalmente de acuerdo y coinciden en esto con la comunidad católica, es que no es posible permitir el aborto, porque eso es un crimen. Y sobre todo en países como este, que cuando se acepte una causal, todos los abortos van a ser por esa vía. Ahora, se ha llegado a un arreglo del nuevo borrador que tiene ahí, no sé si ya lo han cambiado, porque yo no sé cuántos borradores hemos tenido del Código Penal. Creo que el 112 decía que si los médicos demostraban que habían utilizado todas las herramientas científicas para salvar las dos vidas y no se había podido lograr, el médico que practicara esto no sería simiente de culpa, ¿no? Porque tenía que demostrar eso. Ahora, nosotros con las otras causales tenemos la reserva y decimos que en este país no hay garantía de que si se aprueba una causal no sean todos los abortos por esa causal, porque los médicos van a dar papel diciendo, mira, viene mal formado o viene por un insecto. Entonces, por eso la comunidad de fe debe preservarse el valor de la vida desde la concepción hasta la muerte, porque el único que tiene autoridad para quitar vida y para decidir sobre nosotros es Dios. Y sobre todo, porque hoy se inventa con los no nacidos y mañana después los que tienen después de 60 años van a decir, ya esta gente ni cotizan, ni suman nada al Producto Interno Bruto, todo lo que están consumiendo medicamentos y chequeo médico. Vamos a hacer una ley para todo el que pase de 65 años, 70 años, ponerle una eutanasia y salir de ella. Pastor, pero mire, eso es peligroso. Pero mire, los ateos en su derecho, aunque uno no lo comparte, nos catalogan de cabeza cuadradas a nosotros, los que aspiramos a ser cristianos, por esa posición que nos oponemos al avance, al modernismo. ¿Realmente es así? No, eso ¿O es que hay un mandamiento? A veces yo pienso que hay un mandato bíblico realmente que establece muy claro lo que debe ser el papel del cristiano en ese sentido. No, hay un mandato bíblico y también yo pienso que a veces es falta de que la gente se ponga un zapato de otro. Si usted fuera un niño y tú pudieras tener voz para defenderse, no quisiera que lo sacaran del vientre de su madre. Entonces, nosotros tenemos que defender lo que no tienen voz y por eso estamos nosotros. Entonces, no podemos vaticinar de que esos que no tienen derecho, no han nacido, no tengan derecho.
el derecho no se adquiere porque yo pueda hablar, sino que el derecho se adquiere de que cae en el vientre de su madre. De ahí es que usted induce y o deduce que hay toda una agenda internacional que trata de imponerse en República Dominicana y es su preocupación, ¿verdad? Claro que sí, no, porque no solamente que yo aduzo, sino que hemos visto de manera global que ha pasado por otros países. Por ejemplo, hay países que tenían la Constitución nuestra que decía el matrimonio será entre un hombre y una mujer y ha logrado cambiarla. El matrimonio será entre dos personas. Ahí no se define si es hombre o mujer. Entonces, toda esa agenda ideológica, porque eso trae la globalización. La globalización trae cosas buenas y trajo cosas malas. Y parte de las cosas malas es ese tipo de políticas que se hacen alineadas en todos los países. Por eso ustedes ven que se habla del G20, G7, porque se hacen alianzas para que en todos los países sean iguales. Ahora se está hablando ahora mismo, y se va a hablar en los próximos años, de la constitución de la tierra. Eso lo que busca es que ningún país tenga constitución original, sino que sea una sola constitución mundial. Eso es peligroso, porque ahí te quita la idiosincrasia de los pueblos, la cultura. Si usted se va a Santiago, tiene una cultura diferente que cuando te va a San Juan. Entonces, cada pueblo, cada país tiene su idiosincrasia y su origen y su historia. La historia de la República Dominicana es bella, bonita y es única, porque los padres de la patria tenían un conocimiento de quién era Dios. Algunos dicen que eran masones, yo no sé yo lo que sé es que tenían un concepto muy grande de lo que era el Creador y por eso plasmaron ese emblema, Dios, patria, libertad, que es único en el mundo. Pastor, ¿cuál es la agenda del CODE? Mira, de la agenda cara del CODE, al año que viene. La agenda del CODE para 2024, yo he determinado que es la guerra de la fe. Y para eso vamos a estar visitando algunas provincias en los primeros meses para concientizar a nuestros pastores del desafío que tiene la iglesia. Uno de los desafíos es la ideología de género. Es un gran desafío que tiene la iglesia con esa parte. Tiene que educar a los pastores, las modalidades las corrientes que están surgiendo, aún denominados llamados cristianos, que están distorsionando la fe. Todo ese tipo de cosas tenemos que ir preparando. Los pastores tienen que ser preparados en Constitución para que puedan defender sus derechos y también cumplir con sus deberes. Porque no solamente podemos reclamar derechos, tenemos nosotros deberes que cumplir. Los cristianos tienen que pagar luz, los cristianos tienen que pagar agua, los cristianos no pueden estar invadiendo terreno, los cristianos si están rentados en un lugar tienen que pagar la renta, porque eso no me abroga a mí decir, yo soy cristiano y hay que darme todo derecho, pero los cristianos también tenemos derecho a reclamar que somos dominicanos y que aportamos al Producto Interno Bruto y que votamos y que hay que respetar nuestra voz y nuestro derecho. Y en el Por eso yo plano, entendía que ustedes debían arrogarse el derecho a reclamar. Claro, no, pero nosotros reclamamos cuando hay que reclamar, claro que sí. Reclamamos y le reclamamos a los gobiernos, le reclamamos obras sociales. Por ejemplo, es un grito que hay que hacer drenajes pluviales. Los gobiernos no quieren invertir en drenaje porque eso no se ve, lo que quieren es hacer edificios que se vean. Sí. Y por eso podemos caer en los próximos años en un desastre social, como hemos estado cayendo, porque ningún gobierno, ni lo que han estado, ni lo que están, ni lo que aspiran. Fíjense que ninguna propuesta legislativa te habla de drenaje pluvial, ni lo que van para la alcaldía, ni lo que van a la diputación ni a senadores. Hablan de que van a hacer drenaje pluvial porque parece que se lo deja cuarto o no se dan cuenta que eso es importante. Pero el país se puede caer en una desgracia. Finalmente las iglesias evangélicas lograron insertarse y poder y canalizar con niveles de eficacia resaltables los matrimonios entre dos ciudadanos. Sí, nosotros tenemos una ley que nos ampara. Pero ya todo ha seguido su ritmo normal. Sí, hay pastores que siguen casando normal. Los pastores todavía están siendo tímidos porque hay que cumplir con una rigurosidad, porque no cualquiera que diga que es pastor puede casar. Y el bautismo también, ¿verdad? Sí, bautismo, presentamos niños también. ¿Presentan niños también? Sí, lo presentamos. Mire, pastor, de manera precisa, sin que usted se ponga delante una bola de cristal ni se convierta en una pitoniza. Usted que es un líder de masas. Tenga cuidado, pastor. El cuidado debe tenerlo con usted cuando usted le dice... Vamos a ver si me da tiempo a mí también ustedes para presentan cuestionamientos, porque usted lo que quiere es que los evangélicos salgan a tirar piedra y a quemar gomas, como la oposición política, que ustedes de su tiempo, ¿verdad? Usted estaba paralizado en el tiempo en ese sentido. Mire, sin ser una pitoniza, un mago, por favor, porque usted es un hombre que vive en contacto con las esencias del pueblo dominicano. ¿Qué usted espera para el año 2024 en el plano político y en el plano económico? Mire, el plano económico, yo espero que la República Dominicana mantenga esa resiliencia y que se puedan aprovechar los recursos y se puedan optimizar los recursos que conseguimos como país, que vayan a los lugares que más se necesitan, por ejemplo, de salud, transporte, que tenemos que trabajar en esa parte. Y en el ámbito político, yo quiero que los políticos crezcan en la República Dominicana con altura y con ética y con moral, para que no sea esa campaña bestial de difamación, de contestación, que uno dice una cosa y el otro le contesta a otro, sino que sea con altura, como en otros países. ¿Usted se siente empeñado realmente en función del endeudamiento que tiene este país? Me siento preocupado,
porque podemos llegar a Yo un tengo sitio. a los tataranietos ya vendidos prácticamente. Yo creo que cada dominicano sabe eso, sin embargo, el gobierno de turno no lo hace porque quiere hacerlo, sino porque no hay la capacidad de recaudación para poder dar abasto con todas las exigencias que tiene el país. Ahora, yo lo que pienso que... Pero hay mucho cuarto en el Banco Central. Yo pienso que un gobierno debe llegar y sacrificarse, que no se reelija, y decir, en este cuatrenio no vamos a hacer una nueva, sino vamos a cumplir con lo que tenemos atrasado, para que ¿Y salgamos de las este problema. relaciones con Haití, cómo ustedes la ven? ¿Cuál Mira, es la relación mirada? con Haití sigue siendo un gran desafío, porque es un pueblo, yo nunca he dicho república, es un pueblo que no hay una persona con quien se pueda negociar, se pueda hablar. Sin embargo, tenemos mucha gente buena de aquel lado, hasta la iglesia cristiana, muchos líderes, pero sigue siendo un gran desafío y un reto para la República Dominicana, porque ustedes ven que hemos recibido provocaciones de aquel lado. Con ¿Hay los militares alguna iglesia dominicanos. evangélica allá en Haití que ustedes tengan relaciones? Sí, hay líderes evangélicos. El CODO no tiene federaciones que tengan alianza con Ajá. Haití, pero sí hay líderes evangélicos que tienen buena comunicación. Incluso en el país hay iglesias evangélicas haitianas, que son personas trabajadoras como nosotros, muy ¿Y tienen respetuosas. vínculos ustedes Tenemos y eso? vínculos, claro que sí. Ellos también se preocupan por esa situación. Pastor. Ellos quisieran que fuéramos un asunto como de puente de diálogo. Sin embargo, desde mi posición como presidente de CODUE, siempre digo a la gente, tanto con los problemas de Israel como esos países que son problemas ya de Estado diplomático, en la cual yo soy muy respetuoso, y son cosas que tiene que ser el Estado dominicano, que tiene que ser el Y trabajo. esos con la- líderes están Pastor, preocupados por la situación Pastor, con con Haití, claro el que sí. cierre de la Hay frontera. pastores que viven preocupados porque tienen su familia aquí o tienen que venir aquí a buscar comida. Ningún ciudadano de un país quisiera verse en el zapato que están los haitianos. Pastor, ¿tú querías preguntar? Sí, no, yo lo que quisiera es, por favor, que usted nos complaciera en algo, pastor. Estamos en un tiempo muy especial. Estamos celebrando la natividad, el nacimiento del niño Dios, el hombre que dividió la historia en dos, en un antes y un después, y que se mantiene vivo todavía. Así es. Se mantiene vivo. Y nos acercamos a un año nuevo, ¿verdad? Donde esperamos que logremos ver a muchas mujeres y a muchos hombres nuevos también que Sí, necesita claro. el país. Claro. En todos los órdenes. ¿Por qué usted no cierra este programa así, con una corta pero sustanciosa oración? Nos quedan De algunos manera tal de que estos impíos cambien y de que este mundo realmente cambie la Ustedes guerra que por la cambien. Mira, paz. eso es válido. Yo no solamente voy a hacer la oración, sino también que voy a llamar a la moderación, a la prudencia y a la calma, y a pensar en nuestra familia y en nuestro país y en nosotros mismos. El que se va a desplazar, que lo haga con mucha prudencia, con mucha tolerancia, porque hay mucha gente con diferentes tipologías en la calle. A veces usted le pita la bocina y eso incomoda y queda adelante. A veces yo he visto en los peajes que se juntan, en un solo carril, pero se juntan dos carros. Sí. De ahí se puede detonar un problema, un arma de fuego. A veces yo recuerdo un amigo mío que iba en la calle y rozó con uno, el tipo se levantó y sacó la pistola. El amigo mío se puso nervioso y le dijo, mi amor, ¿qué tú vas a hacer? Y el tipo hasta bajó los brazos, porque cuando usted dice en la Biblia que una palabra blanda calma la ira. Entonces, que cada uno reflexione antes de salir, si hay que respirar, que respiremos, pero que pensemos en nuestra familia y que tenemos que tener un mejor país y que lo vamos a construir entre todos. Así que yo voy a orar realmente porque la Biblia dice en el Salmo 127 que si Jehová no vela la ciudad, en vano vela la guardia, y que si Jehová no edifica la casa, en vano los edificadores. Las autoridades del Intran, la Defensa Civil, el COE, el mismo gobierno, los partidos políticos pudieran hacer algo, pero si Dios no está en medio de todo lo que hacemos, nada puede ocurrir. Tanto en la vida de los ateos, que dicen que son ateos, como en la vida de los que creemos, Dios debe estar presente en nosotros. Así que vamos a orar para que Dios reine en cada dominicano, en cada hogar y en cada familia en este momento, y sobre todo las autoridades que están con el sartén en el mango, como dicen, ¿no? Con la mano en el mango, que es difícil, porque a veces los opositores atacan al que está de turno, pero no es fácil estar en una posición como gobierno, porque hay muchos desafíos, hay muchas situaciones. Vamos a orar para que Dios bendiga los funcionarios, que Dios bendiga a los dominicanos y sobre todo a aquellas personas que están desposeídas, que están preocupados porque no tienen que dar a sus hijos en esta Navidad, de que Dios les provea y que toque a cualquiera que le lleve algo a esas personas. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te damos gracias en este momento por esta gran oportunidad, por este programa que cada día sale al aire, Señor. Mira las opiniones que son emanadas de aquí, muchas de orientación, muchas de fortaleza, Dios mío, y de aclaración. Yo te pido que bendiga a cada dominicano, bendiga a cada autoridad de este país, los que están de turno de gobierno, las autoridades civiles y militares. Señor, mira a las personas que están en esos parajes y campos remotos, que están pensando que no saben qué van a cenar y qué van a comer en estos días venideros. Padre, que tú toques el corazón de un funcionario, de un pastor, de un ciudadano común,
para que pueda llegar el pan a ese hogar, a esa familia. Bendice cada familia y este país, Señor, siga resguardado con la soberanía de tu gracia y de tu misericordia. Son favores que te pedimos de este programa, de esta tribuna, esperando que tu gracia y tu misericordia nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias. Pastor Feliciano, gracias por habernos acompañado en la mañana de hoy. Me hubiese gustado que también hubiese pedido en esa Oración. ¿cómo? Oración. En esa oración tan hermosa. Caramba, que el venidero año trayera para beneficio de todos ustedes, de todos nosotros y de todo el país una disminución significativa en los precios de los alimentos, porque necesitamos vivir y para vivir necesitamos alimentarnos. Y para poder alimentarnos con mayor plenitud necesitamos que los precios aterricen un poco y se vuelvan más cómodos. Mire, Ustedes comen Nosotros comemos como todos los dominicanos. plátano. ¿Usted sabe cómo está el plátano, pastor? Bien, hay plátanos que salen hasta 40 pesos, pero eso es un desafío y tenemos que trabajar para que se mantenga por lo menos estable. Exacto. Si pueden disminuir sería mucho mejor. Bueno, Gracias, yo muchas quisiera que gracias, disminuyan, pastor. pero la condición es que se mantengan estables por lo menos. Orar por los enfermos, sobre todo. Muchas gracias Por al los pastor presos. Feliciano Lassen. Gracias a ustedes por habernos acompañado hasta este momento. Ya mañana tendremos la oportunidad de estar de vuelta una vez más desde las 7 de la mañana por el canal 6. Cuídense mucho, feliz resto del día y no se mojen.